damos al Señor por los recursos tecnológicos, porque a pesar de estar en este confinamiento, pues podemos seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Vamos a orar. Quiero que alguien, por favor, me confirme si me escuchan bien. Bien, mi hermano, se oye bien. Sí, señor. Ok, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu iglesia. Gracias por haberla amado desde antes de la fundación del mundo con un amor eterno. Gracias por haber enviado a tu santo Hijo a morir por ella. Y hoy queremos, Señor, predicar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu esté con nosotros, que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu aplicándola a cada uno de nosotros, edificando a tu pueblo y trayendo salvación a aquellos que no te conocen. Y también, Señor, oramos para que Cristo sea exaltado y glorificado por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quiero que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al Salmo 42. Y aunque voy a estar predicando los Salmos 42 y 43, de momento quiero que leamos de los versículos 1 al 5 del Salmo 42. Voy a leer en la versión Biblia Las Américas y dice Dios de la siguiente manera. Para el director del coro, Masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Amén. El título de este mensaje es Tres facetas de un creyente ausente del lugar de reunión. Tres facetas ausentes, tres facetas de un creyente ausente del lugar de reunión. Una de las ventajas de esta época en la que nos ha tocado vivir, es decir, la era de la internet o la era digital, es que podemos ingresar a cualquier plataforma digital de reproducción de videos o de música, puede ser YouTube, y seleccionar un tema y escucharlo por un buen predicador, quizá nuestro predicador predilecto, lo cual puede ser bueno en sí mismo. Pero a la vez esto puede generar por lo menos dos peligros que a corto o a largo tiempo pueden llegar a ser contraproducentes. Y uno de ellos es el hecho de estar más interesado por escuchar la predicación de la palabra de Dios, no por hombres ordinarios y comunes y corrientes como tus pastores, sino más bien por las celebridades de turno en la predicación y en ese sentido perder el deseo por la esencia de la palabra de Dios. Pero el otro peligro puede ser acostumbrarse al culto virtual y perder la pasión por el culto público. Pues ya que puedes acceder fácilmente a predicaciones o incluso en este tiempo de pandemia en el cual nos ha tocado hacer uso de la tecnología por un asunto providencial, y aunque damos gracias a Dios por los recursos tecnológicos, creo que debemos advertir muy en serio acerca de este asunto. En este tiempo, como dijo un pastor, la iglesia en muchos lugares no se encuentra congregada, sino se encuentra subgregada. En el caso nuestro, no estamos congregados en cierto sentido, sino mitgregados. Y muchas de las cosas que hacemos regularmente en el culto público, ahora no lo podemos hacer. Cosas como tener comunión los unos con los otros, abrazarnos, contarnos nuestras dificultades,
llorar con los que lloran, reír con los que ríen, celebrar la cena del Señor, entre otras cosas. Por ahora estamos privados de realizar estas actividades. Así que la carga pastoral con la cual yo vengo en esta mañana es a que no nos acostumbremos a ello y subestimemos el reunirnos presencialmente. Y mi tarea con la ayuda del Espíritu Santo es despertar en cada uno de nosotros, al terminar este sermón, un anhelo ferviente por estar de nuevo en el lugar de reunión cuando finalice este confinamiento. Y anhelemos estos días por estar allí y oremos al Señor para que esto pueda ser muy pronto. Y los Salmos 42 y 43 son muy pertinentes en su exposición, porque precisamente nos hablan acerca de ello. El tema de estos salmos es la angustia de un creyente por estar ausente del lugar de reunión. Y el salmista nos presenta tres facetas de la angustia de un creyente por estar en el lugar de reunión. Por si acaso, una faceta es un aspecto de los varios que pueden ser considerados en un asunto o en una persona. Entonces, ¿de qué manera el salmista nos presenta esas tres facetas de la angustia de un creyente por estar ausente del lugar de reunión? Bueno, la primera faceta, o en primer lugar, la angustia de un creyente que anhela estar en el lugar de reunión. Salmo 42, versículos del 1 al 5. Y en segundo lugar, la angustia de un creyente que describe la ausencia del lugar de reunión. Versículo 42, Salmo 42, de los versículos 6 al 11. Y en tercer lugar, vamos a ver la angustia de un creyente que ora por volver de nuevo al lugar de reunión. Salmo 43, versículos del 1 al 5. Así que con esto en mente, mis hermanos, quiero que leamos una vez más los versículos del 1 al 5 para ver nuestro primer encabezado, la angustia de un creyente que anhela por estar en el lugar de reunión. Dice una vez más el Señor: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Al estudiar el libro de los Salmos, podemos ver que están divididos en 5 libros. El Salmo 42 hace parte del libro segundo. Y la palabra masquil que encontramos aquí simplemente quiere decir que son salmos didácticos o salmos de instrucción. Por otro lado, hay una gran variedad de opiniones acerca de quién es el autor de este salmo. Y predicadores muy respetados y comentaristas muy serios al nivel de Charles Spurgeon, quien dice que es un salmo de David. Sin embargo, en lo que respecta a ello, en mi caso, estoy más de acuerdo con Van Deusen. Aunque no podemos afirmarlo del todo, pero este salmo tuvo que haber sido escrito por alguien muy cercano al oficio del lugar de reunión. Es decir, alguien que estaba sumamente empapado de las funciones en el lugar de reunión. Posiblemente un pariente de la familia del impío Coré, quien, aunque era bisnieto de Leví, se rebeló en contra del ministerio de Moisés y de Aarón, de quien dice la escritura lo siguiente, en Números capítulo 26, versículos 10 y 11. Dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Y dice Van Deusen, una vez más, cuando David, ya siendo un anciano, reguló el culto del templo, dio a la familia de Coré el encargo de tomar la dirección del canto en la nueva casa del Señor. Eso lo podemos nosotros ver en primer libro de Crónicas, el capítulo 6, versículo 31.
Pero por lo visto, estos levitas no se limitaron simplemente a cantar los salmos, sino que algunos de ellos también compusieron salmos, bajo el título de los hijos de Coré, como nosotros podemos ver salmos como el 43, 42, del 44 al 49, entre otros. Así que probablemente sea uno de estos levitas quien haya escrito estos salmos, encontrándose ausente del lugar de reunión, lo cual le afligía terriblemente en su ser. Y al escribir este salmo comienza haciendo una comparación. Noten cómo dice el versículo 1, como el ciervo anhela las corrientes de agua, aquí ciervo es lo mismo que un venado. Y dice que ese ciervo anhela, dice la Reina Valera 1960, que brama por las corrientes de agua. El punto aquí es que ese ciervo brama, clama, llora, se angustia al tener sed y quizá llegar a las corrientes de agua y encontrarlas secas, o peor aún, no encontrarlas. Y se angustia, se deprime porque ve que su vida corre peligro al encontrarse sus piernas temblando. Dice el salmista así, es decir, de la misma manera que el siervo anhela, que brama desesperadamente por las corrientes de agua, igual el salmista clama, suspira, suplica por Dios. Cuando hay amor por alguien y se piensa constantemente en esa persona, en medio del silencio salen suspiros profundos y es el anhelo por ver a esa persona. Aquí el salmista está pensando y suspirando profundamente por Dios y dice que su alma suspira, clama en el desierto de su ser por Dios. Alma aquí simplemente se refiere o no solamente está hablando acerca de esa parte inmaterial, sino que más bien se refiere o da la connotación de todo su ser, donde describe el todo de la persona. Los siervos en el desierto tienen sed y buscan agua, pero el salmista dice en el versículo 2 que él tiene sed de Dios, él anhela las corrientes de la gracia de Dios, de poder escuchar su palabra, de servirle en el lugar de reunión. El salmista espiritualmente se siente deshidratado, a punto de morir espiritualmente. Por eso dice que tiene sed del Dios viviente. Y su pregunta es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? No sabemos cuáles eran las causas que le habían llevado a alejarse del lugar de reunión, pero lo cierto es que él anhela fervientemente por estar allí de nuevo. Allí él podía ver vida y sabía que era el lugar donde le recordaba acerca de la vida eterna. Por eso él anhelaba, él quería estar prontamente allí. Cristo habló acerca de esa sed espiritual que un creyente puede tener en algún momento, pero él prometió satisfacerla todo aquel que venga a él. Dice en Juan capítulo 7, versículos 37 y 39, dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado, dice el versículo 39, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero mis hermanos, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, de quien dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así como Cristo intercede por nosotros, de la misma manera el Espíritu también intercede por nosotros y ora por nosotros en medio de nuestra debilidad espiritual. Y Cristo mismo prometió suministrar el agua constantemente para no tener sed jamás. En Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la manera en que Cristo calma nuestra sed es a través de su palabra
y de su Santo Espíritu, que nos fortalece y nos recuerda y nos da testimonio de que nosotros como creyentes somos hijos de Dios. Aunque probablemente en ese sentido tengamos un poco más de entendimiento, o quizá un entendimiento más amplio que el salmista, de algo sí estoy seguro, y es que el salmista sabía que en el lugar de reunión ocurría algo que no sucedía en ningún otro lugar. La presencia palpable de Dios estaba allí, la gloria de Dios se manifestaba allí, y él podía ver con sus propios ojos. Por eso él se pregunta, ¿cuándo podré volver a verlo? ¿Cuándo me presentaré de nuevo delante de mi Dios? Y nosotros ahora, como integrantes del nuevo pacto, debemos recordar que tenemos ese gran privilegio de adorar a Dios congregacionalmente, y que cuando estamos en el lugar de reunión adorando a nuestro Dios, es como si un pedacito de cielo descendiera juntamente con la gloria de Dios de una manera palpable. Los santos reunidos pueden experimentar algo que no ocurre en ningún otro lugar. Cristo mismo dijo que Él estaría donde se reúnen 2 o 3 en su nombre. En medio de ellos, Él estaría. Y sí, yo sé que este texto está bajo el contexto de la disciplina bíblica, pero el principio es aplicable porque su iglesia está reunida en su nombre. Por eso Él está ahí. Él está ahí en medio de su pueblo. Es más, el Salmo 22, que es un salmo mesiánico a propósito, en el versículo 22 dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. El autor de la carta a los Hebreos dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Lo que nos da la idea es que es Cristo el que está hablando en el Salmo 22, versículo 22. ¿Saben qué? Cuando nos reunimos a adorar a Dios congregacionalmente, Cristo está a nuestro lado. Y esa expresión te alabaré es que Cristo canta con nosotros. Y es hermoso ese canto es precioso y ese es el canto que escucha el Padre, no nuestras voces desafinadas, ya que Cristo las arregla y nuestras voces en Cristo son hermosamente escuchadas por el Padre, porque el Padre siempre dijo que Él se complace en su Hijo. Y esto ocurre en el lugar de reunión. Por eso ahora, mis hermanos, es todo tan inusual, muy similar a lo que el salmista estaba experimentando en aquel momento. Por eso dice el versículo 3, habla de los días de su angustia y dice que sus lágrimas han sido su alimento de día y noche, mientras todo el día, es decir, a cada momento los impíos le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pero él solamente hace silencio, no le refuta, no los maldice, sino que llora y anhela en silencio por estar en la presencia del Señor, de nuevo en el lugar de reunión, para adorar a su Dios. El Señor Jesucristo mostró una idea más clara de ello estando en la cruz. La gente pasaba y meneaba la cabeza y le repetía las mismas palabras diabólicas. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si a otro salvó, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Sería lo mismo que preguntarle, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Padre? Lo que no sabía era que Cristo estaba triunfando en la cruz. En una aparente contradicción de pérdida de su vida, estaba dando vida eterna y salvando a mucho pueblo, de los cuales tú y yo somos una muestra de ello. Los inconversos siempre están demandando pruebas de la existencia de Dios, y más aún cuando hay calamidades. Su argumento es que a la vez es un argumento orquestado por Satanás, y es el siguiente: si Dios existiera, esto no sucedería. La prueba más real de la existencia de Dios en las calamidades es que Dios entregó a su Hijo en el Calvario por salvar a su pueblo y luego lo resucitó como una muestra de que su sacrificio había sido acepto delante de él. Dime, ¿quién puede refutar la sabiduría de Dios? ¿Acaso quién le enseñó a él? ¿Quién ha sido su consejero?
Ninguno. Y volviendo al salmista, los inconversos tenían ahí a sus ídolos, a sus dioses paganos, y le decían al salmista: aquí están nuestros dioses, pero ¿tu Dios dónde está? Por tal razón, su tristeza se intensifica aún más. Y dice en el versículo 4 que él se acuerda de cómo adoraba con otros en el lugar de reunión, que compartían las mismas creencias que él, y servía allí en el lugar de reunión. Pero es por este versículo que yo creo que el autor era alguien que estaba más involucrado en el servicio del lugar de reunión, donde adoraba a Dios, él con todo su ser, juntamente con los demás, escuchaban la predicación de la palabra, entonaban cánticos al unísono a Dios, pero ahora está lejos. Y solo pensar que su alma se derrama dentro de sí. Y la idea es vaciar el contenido de algo o esparramarlo. Es decir, es la expresión de mi alma se derrama dentro de mí. La tristeza lo consume por no estar en el lugar de reunión. Sin embargo, en medio de su angustia, guarda el anhelo de volver al lugar de reunión. En medio de la aflicción hay esperanza de volver a alabar a Dios juntamente con los santos en el lugar de reunión. Y eso es lo que muestra el versículo 5. Déjame preguntarte algo. ¿Hay en ti ese mismo anhelo insaciable, inagotable que el salmista sentía por estar de nuevo en el lugar de reunión? ¿Tienes esa sed espiritual por volver a entonar los himnos y escuchar la voz de tus hermanos? ¿De sentarte a su lado, de abrazarlos? ¿Tienes sed del Dios viviente y quieres servirle a Dios en la congregación de los santos? ¿Quieres servir a tus hermanos por causa de Cristo? ¿Cuánto suspiras por volver de nuevo a reunirte con tus hermanos y derramar tu vida delante de Dios? ¿Lloras día y noche por ello? Porque aún con quienes estás no comparten tu misma fe y quieres mejor estar reunido con los santos. ¿O por el contrario, extrañas a tus amigos de colegio si eres joven, o tus compañeros de la universidad, del trabajo, más que aquellos que dicen creer en Cristo, porque quizá piensas que son antichéveres o que son unos hipócritas? Y qué mejor es seguir viendo o escuchando los cultos virtualmente. Si eso es así, déjame decirte algo. O tú no has entendido el evangelio, o eres un inconverso. Y como diría John MacArthur, ven a la iglesia, que hay espacio para un hipócrita más como tú. Y te digo que tú necesitas de la gracia de Dios para creer en Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados. Lo bueno es que Dios está derramando de los manantiales de sus aguas a través de la exposición de su palabra, la cual puede darte vida eterna, mi amigo, y en abundancia. Y entonces así podrás alegrarte en la congregación de los santos. Eso es precisamente lo que anhelaba el salmista, estar con sus hermanos en la fe. Pero aquel lugar lejano le deprimía cada vez más y más. Por eso su segunda faceta es describir esa angustia que le producía estar ausente del lugar de reunión. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. La angustia de un creyente que describe la ausencia del lugar de reunión. Salmo 42, versículos versículos del 6 al 11. Y dice Dios: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del monte Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío o enlutado, como dice otra versión, por la opresión del enemigo?
Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En los versículos anteriores, el salmista habló acerca de la angustia que le producía estar ausente del lugar de reunión y ese anhelo que tenía de volver allí. Ahora pasa a describir esa angustia por estar ausente del lugar de reunión. Y no es una angustia o depresión cualquiera, es algo intenso y muy doloroso. A veces los niños le dicen a la mamá, mami, yo te amo. Y la mamá pregunta, ¿cómo cuánto me amas? Y ellos dicen, de aquí hasta el cielo. Bueno, es algo muy similar lo que el salmista hace en estos versículos. Describir la grandeza de su angustia. En el versículo 6, el salmista dice que su alma está muy deprimida. Y aparte de darnos una idea de dónde posiblemente se encontraba el salmista, también describe la grandeza y la extensión de su angustia. En el libro de Usos y Costumbres hay una referencia a este lugar y dice lo siguiente: la perspectiva geográfica del salmista parece comenzar con un término muy general, la tierra del Jordán, y luego se va haciendo más específica con la referencia a las alturas del Hermón. Por lo general se consideraba que era una cadena montañosa del Antilíbano. Era la frontera norte del control israelita y el monte Hermón. Para que tengan una idea, este monte, el pico más alto, estaba casi a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Los arqueólogos han descubierto los restos de más de 20 templos en las laderas del Hermón. Esto tal vez se deba a su prominencia y a la asociación de los lugares altos con la adoración de los dioses paganos del antiguo mundo. El monte Mizar simplemente se desconoce la ubicación exacta de este lugar, pero el monte significa pequeño monte y tal vez se refiera a un pico específico de la cadena del Hermón. Sin embargo, eso dependería de la perspectiva geográfica y de la intención poética del escritor. Pero más que hacer una referencia geográfica, lo que el salmista está haciendo aquí es describiendo su angustia que le ha producido por estar ausente del lugar de reunión. Y peor aún, sigue describiendo su angustia con un asunto de los fenómenos naturales. Versículo 7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El comentarista Henry Marsh describe estos hechos de la siguiente manera, y voy a hacer una paráfrasis. Dice él, el salmista reúne dos fenómenos terribles de la naturaleza. Es un hecho comprobado por los viajeros de las tierras bíblicas de los chubascos o ventarrones en forma de tromba marina. Una tromba marina es algo como un aspecto de un embudo que forma un torbellino y es un fenómeno meteorológico común de las costas de Judea, donde se puede ver una aglomeración de masas de nubes, una carga de agua que se concentra en un punto determinado para luego caer repentinamente formando una densa columna de agua, acompañada de truenos, de relámpagos y el estruendo ensordecedor que producen las cascadas al golpearse unos con otros por la furia del agua. A lo cual el salmista aquí intenta explicar como si la misma naturaleza se estuviese poniendo en su contra. Es lo que él quiere hacer énfasis en este versículo. Sin embargo, en medio de tanta confusión, él espera en Dios y cree que su misericordia le llevará a alabarle. Incluso dice que él elevará a Dios una oración, que es exactamente lo que hace en el Salmo 43. Y esto precisamente lo vemos ahí en el versículo 8. Y aún viendo los fenómenos naturales, quizá atentando contra su vida, recuerda en medio de ellos
que él está parado en una roca que es Dios. De ahí que el versículo 10 dice, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío o enlutado por la opresión de mis enemigos? Pero no es que Dios le haya olvidado. Él sabía acerca de ese atributo de la omnipresencia de Dios, que quiere decir que todo Dios está en todo lugar. Él sabía que Dios estaba ahí con él, pero la angustia que le producía por no estar en el lugar de reunión, le parecía que Dios no estaba con él. Piper en su libro Coronavirus y Cristo dice, el creyente no tiene probabilidades, sino que el creyente está seguro. ¿Y saben por qué está seguro? Porque él está en la roca, la cual es Cristo. Tanto en la vida como en la muerte le pertenecemos a él. Y yo estoy completamente de acuerdo con ese comentario de Piper. De hecho, a veces nosotros olvidamos la doctrina de la unión con Cristo. Mis hermanos, Cristo está con nosotros en nuestro acostar, en nuestro levantar, cuando dormimos, cuando nos despertamos. Estamos inseparablemente unidos a Cristo. Sin embargo, todos los creyentes hacemos parte de su cuerpo. Y el hecho de no poder estar congregados visiblemente hace que nos sintamos vacíos. Por eso Dios mismo estableció el culto público. No es una casualidad. Dios lo estableció con un propósito. Y eso nosotros lo podemos ver. Y hace que naturalmente un creyente anhele por estar en el lugar de reunión juntamente con sus hermanos. Porque hay algo en común. Y es que están unidos a su bendito y glorioso Salvador. Y eso hace que a pesar de la diversidad de opiniones, de pensamientos, al final haya unidad en medio de la diversidad, porque estamos en la roca, la cual es Cristo. Él es el que nos une, mis amados hermanos. Por eso nos da alegría vernos, aunque sea por este medio. Por eso nos da alegría saludarnos, porque estamos unidos a Cristo. Y esto no lo experimentamos, mis hermanos, de ninguna manera con los incrédulos. Por eso es inconcebible en todo el sentido de la palabra que un creyente tenga más afinidad con un inconverso que con un cristiano. No hay nada que les una, absolutamente nada. Y es lo que el salmista expresa en el versículo 10. Anteriormente había dicho el versículo 10, pero era el versículo 9. En vez de hallar gozo o adaptarse el salmista a las costumbres y prácticas de los paganos, lo que hace es herirle. Y dice que es como si le quebraran los huesos en cada palabra blasfema que dicen estos impíos en contra de su Dios. ¿Hay en ti esa misma reacción? ¿Sientes dolor hasta partirte el alma cuando un inconverso dice malas palabras en contra de Dios? Puedes entrar en una profunda angustia, que es como si te golpearan todo el cuerpo, que quieres mejor entonces estar en el lugar de reunión con los santos. Chica, ¿sientes dolor cuando un chico inconverso te trata con palabras aparentemente dulces? ¿Te trata de exaltar tu belleza de una manera pecaminosa? ¿Cortas tú con esa conversación con él porque sabes que lo que está sucediendo va en contra de la voluntad de Dios en su palabra? ¿Sabes que quizá luego de llevarte a pecar, porque así como la serpiente endulzó los oídos de Eva y luego le hizo caer, entonces luego va a preguntarte, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el cual tú dices creer? Lo mismo en el caso de los chicos jóvenes que son creyentes. Joven o jóvenes creyentes, por favor, no traten de rescatar nada bueno del mundo. Siente sus palabras de veneno como golpes en los huesos y aléjate de ellos. Y anhela como el salmista por estar en el lugar de reunión de nuevo con los santos y ten comunión con ellos. Y espera en Dios, en el tiempo de Él, para alabarle, como esperaba el salmista en el versículo 11. Dile a tu alma, cualquiera que sea tu situación, que espere en Dios
en vez de generar confusión y que le alabes. Mis hermanos, no hay nadie que encarne estos versículos de una manera mejor que nuestro bendito, glorioso Señor Jesucristo. En los momentos previos de ir a la cruz, y no temiendo primariamente al daño físico que pudiera producir las heridas, los golpes, las abofeteadas que le causaron los soldados romanos, sino más bien a la ira de Dios por causa de tus pecados y de los míos. Cristo dijo en Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta es la expresión de un dolor profundo que sale de lo más adentro de sus entrañas. Cristo no vio la agitación del mar, no la voz de las cascadas. Cristo vio la corona de espinas que se entraba en su cabeza o que enterraban en su cabeza. Cristo vio literalmente cómo los clavos traspasaban sus manos, cómo los azotes arrancaban su piel, cómo las aguas, no como las aguas corrían con violencia, sino cómo sus enemigos le golpeaban con violencia su cuerpo y cómo su preciosa sangre salía de sus venas y arterias. Como estando en la cruz, los gritos se escuchaban en su contra, como le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Esto sin contar con la ira de Dios, de su Padre, que se derramaba sobre nuestro Salvador por ti y por mí. Cristo vio cómo la ira de Dios le traspasaba su cuerpo. Millones de eternidades de personas que estarían en el infierno. Y el Padre intensificó sobre Cristo su ira para que tu pecado y el mío fueran satisfechos en la cruz en unas pocas horas, sin escatimar todo el tiempo que tú y yo estaríamos en el infierno. Él le cobró a Cristo, por eso intensificó su ira y por eso su dolor fue mucho más fuerte. Por eso lo que Cristo soportó allí, tú y yo no lo podemos entender con nuestra mente finita. Solo es la justicia de Dios la única que puede satisfacer la justicia de Dios. Y me perdonarán los dramáticos, suena muy redundante, es verdad, pero es cierto. Y esa justicia no es otra que el mismo Cristo. Por eso el salmista ora por esa justicia en medio de su angustia. Y esto nos lleva a nuestra última faceta, la angustia de un creyente que ora por volver de nuevo al lugar de reunión. Salmo 43, versículos del 1 al 5, y vamos a leerlos. Dice Dios: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso, injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En medio de la oración que el salmista hace por volver de nuevo al lugar de reunión, hay algo que hace, y es pedir que Dios le haga justicia. Uno esperaría que esta sea una oración imprecatoria, es decir, pidiendo que Dios destruya a aquellos impíos que le han rodeado. Pero no es lo que muestra el versículo 1. El sentido es más que le libre de llegar a ser seducido por alguno de aquellos impíos y llegar al punto de olvidarse de su Dios en medio de la controversia contra ellos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y aquí es
el retrato de un alma miserable que tiembla ante la presencia de Dios infinitamente, sabe que es un Dios santo, que mira que su justicia no le alcanza sino para llevarle al mismo infierno. Oh, pobre alma miserable que mira sus pecados y sabe que no puede satisfacer la justicia perfecta de Dios, sino más bien que sus obras son como trapos de inmundicia. Y por eso tiene sed, esa sed de la angustia, en su pidiendo por la justicia de Dios. En su angustia clama por esa justicia de Dios. Es decir, que ruega a Dios que la justicia de Cristo sea acreditada o sea cargada a su cuenta, porque nada de lo que haga puede llenar el estándar de Dios. Por eso, como dice el Señor Jesucristo, tiene hambre y sed de justicia. Y es eso lo que le ha llevado al salmista en su angustia, a clamar por esa justicia de Dios y reconocer en el versículo que Dios es su fortaleza. Sin embargo, por causa de su depresión espiritual, lleva a preguntarle a Dios, ¿por qué me ha rechazado? ¿O por qué me ha desechado? Y pide a Dios que le envíe en el versículo 3 la luz de Dios y la verdad de Dios, que ellas pueden guiarlo a su santo monte y a las moradas de Dios. En otras palabras, por el Nuevo Testamento nosotros podemos entender que el salmista está aquí pidiendo, está clamando por el Mesías, al Señor Jesucristo, quien es la verdad, la luz y el único camino para llegar al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 8:12 dice, Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo y el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Es por eso que el salmista pide a Dios que le envíe la luz de Dios, no cualquier luz, porque él sabía que esa luz podía conducirle al lugar de reunión para ir a alabar a Dios, como dice el versículo 4. La luz y la verdad de Dios, que es Cristo, puede conducirnos a nosotros mucho más allá del lugar de reunión. Puede conducirnos a la morada de Dios, a su presencia, a la vida eterna, a morar con Él por siempre. Por eso, como un anticipo de esa gracia, mis hermanos, nosotros debemos anhelar por ahora ser partícipes de esa adoración congregacional en el lugar de reunión, mientras esperamos a nuestro Salvador, quien vendrá por nosotros para establecer cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Por eso debemos decir juntamente con el salmista, Salmo 43:5, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Por eso, como creyentes, debemos angustiarnos por estar ausentes del lugar de reunión. Y en ese proceso, en nuestra adoración personal y privada, debemos anhelar y también debemos describir qué tan grande es nuestra aflicción por estar ausentes del lugar de reunión, no por el lugar, sino por lo que allí ocurre. Y orar para que de nuevo, corporativamente, volvamos, mis hermanos, muy pronto a reunirnos con todos los santos. Permítanme concluir con la historia de un hombre que, aparte de nuestro Señor Jesucristo y el salmista que vimos hoy, en sus últimos días mostró sed de Dios, no solamente por estar en el lugar de reunión, sino por ir a la presencia del Señor. Y este es Ignacio de Antioquía, el cual se hizo célebre porque cuando era llevado al martirio, en vez de sentir miedo, rogaba a sus amigos que le ayudaran a pedirle a Dios que las fieras no le fueran a dejar sin destrozar, porque deseaba ser muerto por proclamar su amor a Jesucristo. Dice que fue un discípulo del apóstol Juan, dice la historia. Por 40 años estuvo como obispo de Antioquía, que después de Roma, en aquel entonces, era la ciudad más importante para los cristianos, porque tenía el mayor número de creyentes.
Mandó el emperador Trajano que pusieran presos a todos los que no adoraban a los falsos dioses de los paganos. Y como Ignacio se negó a hacerlo, entonces fue llevado preso. Y cuando estaba siendo llevado preso entre él, es decir, entre el santo, entre Ignacio y uno de los que lo llevaba, se produjo un diálogo que fue el siguiente. Le preguntó: ¿por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado? Ignacio dijo: no me llames malvado, más bien llámame Teoforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. Eso es sed por Dios, eso es pasión por Dios. Le volvió a preguntar: ¿por qué no aceptas a mis dioses? Porque ellos no son dioses, dijo Ignacio. Hay un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y su único Hijo Jesucristo, a quien sirvo yo. El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y echado a las fieras para diversión del pueblo. Encadenado, fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma, en un lugar penosísimo y terrible viaje, durante el cual el santo escribió 7 cartas que se han hecho famosas. Iban dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor. En una de esas cartas dice que los soldados que lo llevaban eran feroces como leopardos, que lo trataban como fieras salvajes, cuanto él más los trataba amablemente. Con más furia lo atormentaban. Algunos se adelantaron a ir a la capital antes que él y envió cartas a los cristianos de Roma diciéndoles: por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras, para así demostrar mi amor por Cristo Jesús, demostrar ese gran amor que yo le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir, que vengan sobre mí cuchilladas, que venga fuego, que venga la cruz, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de demostrar mi amor por Cristo. Al llegar a Roma salieron a recibirlo miles de cristianos y algunos de ellos le ofrecieron hablar con los altos dignatarios del gobierno para obtener así que no lo martirizaran. Él le rogó que no lo hicieran y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia, por el fin de la persecución y por la paz del mundo. Como el día siguiente era el último día, el más concurrido día de las fiestas populares, el pueblo quería ver muchos martirizados en el circo, especialmente personajes que fueran de renombre. Fue llevado él, sin más personas, al circo para echarlo a las fieras. Y era el año 107. Ante el inmenso gentío fue presentado en el anfiteatro. Él oró a Dios y enseguida fueron soltados 2 leones hambrientos y feroces que lo destrozaron y devoraron. Entre el aplauso de aquella multitud ignorante y cruel, así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba: ser martirizado por proclamar su amor a Jesucristo. Un hombre que tenía sed por Dios, un hombre que tenía pasión por Dios. Oh, mis hermanos, que aún en medio de esta pandemia, pase lo que pase, tengamos sed por Dios, por su palabra, y sobre todo, mis hermanos, en estos tiempos de confinamiento, que amemos su iglesia, anhelemos por estar de nuevo reunidos con los santos. Y aún si tenemos que dar nuestra vida por Cristo, lo hagamos. Al final de cuentas, Él ya dio su vida por nosotros. Oh, que Dios bendiga su palabra y la aplique y la selle en nuestros corazones. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias de nuevo te damos por tu palabra expuesta en este día. Oramos, Señor, para que tu Espíritu la aplique en lo más profundo de nuestro ser. Oramos para que se despierte en nosotros aún más ese fervor, ese anhelo, esa pasión por Cristo, por su palabra, también por su iglesia, por no menospreciar a los santos.
Recordar que tanto por el uno como por el otro, Cristo murió. También, Señor, aquí hay personas que han escuchado tu palabra que no te conocen. Yo te ruego, Dios, que tengas piedad de ellos. Y así como un día lo tuviste de nosotros, derrames de tu gracia y les salves. Que te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén.